Bienvenidos a este webinar del módulo Global Server Load Balancer o GSLB, que es un módulo que está incluido dentro de nuestras soluciones de Application Delivery Controller en los equipos Thunder de ADS Networks. Vamos a observar entonces este módulo tan importante que hoy en día es necesario para los esquemas o para los planes más bien de DRP o Disaster Recovery Plan o para los planes BCP. Este módulo se ha convertido en muy importante. Hay múltiples regulaciones en distintos países que están llevando a las compañías, a las empresas para que garanticen la disponibilidad de sus servicios. Un tema que ha sido muy crítico, por ejemplo, ha sido para la banca, porque deben siempre garantizar que los servicios financieros se encuentran disponibles para que los usuarios puedan hacer uso de sus recursos. Pero esto está también cada día más extendido hacia los usuarios de gobierno. Entonces, se necesita garantizar precisamente esa disponibilidad de operación. Y una de las estrategias que se tiene para garantizar esa disponibilidad ha sido la disposición de distintos data centers a nivel del mundo, en distintos lugares físicos, de tal manera que si una eventualidad, un data center se ha caído, entonces ahora empiece a funcionar un data center alterno. Entonces, lo que nosotros tenemos entonces con el módulo GSLB es poder brindar esa continuidad en la operación, esa continuidad de negocio, pero no solamente continuidad así, raza, neta, sino una inteligencia en esa continuidad. Es como poder nosotros distribuir ese tráfico, es como llegar unos usuarios a un data center y otros a otro data center para aprovechar esa infraestructura en unos esquemas activo-activo y no simplemente tener una infraestructura muerta, quieta, esperando que la principal se caiga, sino que se pueda tener estos esquemas activo-activo. Es esa inteligencia también en que los usuarios que estén más cerca de un data center sean redireccionados a ese data center y los demás hacia otro data center. Es poder tener también a través del módulo GSLB ese análisis de las condiciones reales de un data center, que no sea necesariamente que el data center esté caído en su totalidad, sino que hayan unos puntos importantes que se deban verificar para saber si está en buenas condiciones de operación o no. En ese sentido, entonces, el módulo GSLB que soporta la Application Delivery Controller de ADS Network posee múltiples características, múltiples funcionalidades para poder operar. Una también que quiero nombrar que es muy importante es la geolocalización. Dependiendo del país de donde venga la consulta, yo voy a tomar a ese usuario y lo voy a redireccionar hacia otro data center o otro sitio que va a atender exclusivamente a ese usuario que viene de determinado país. Un aspecto muy importante para resaltar es que el módulo GSLB que está incluido dentro de nuestras soluciones, dentro de los equipos de ADC, de ADS Networks, no se necesita un licenciamiento para operar. Quiere decir que el usuario en cualquier momento podrá hacer uso de este módulo sin tener que pagar una licencia por utilizarlo. También es importante nombrar que este módulo puede ser usado como un módulo adicional de una implementación ya de un equipo ADC, o se puede incluso sobre ese equipo ADC hacer una partición lógica que también está incluida sin un costo adicional, y esa partición lógica que esté operando como un equipo independiente dedicado a hacer el Global Server Load Balancing. Ahora vamos a describir el escenario de demo que hemos preparado para este webinar. Y esto es más o menos lo que una infraestructura requiere, lo que un cliente está necesitando. Y es que sus usuarios que están en Internet puedan ir a un data center y a otro data center. Puede ser al mismo tiempo, o sea, round robin, uno de sus clientes a uno a otro lado. O puede ser también un esquema activo standby, que los clientes van a un data center principal y cuando ese data center principal se caiga, entonces van a ir al data center alterno. Em, el servicio de Global Server Load Balancer está basado en resolución inteligente DNS. El módulo GSLB es un DNS inteligente que permite hacer resoluciones de nombres
y direccionar a los usuarios a través de esa resolución dependiendo de las condiciones de cada uno de estos data centers. El cliente, siempre que va a llegar a una aplicación, que va a consultar una aplicación, lanza un query DNS a el DNS de su ISP o donde se encuentra alojado el dominio autoritativo de abc.com en este ejemplo. Él hace una consulta DNS y ese servidor DNS responde ese query DNS al cliente. Ahora, para el esquema de GSLB lo que se hace es un redireccionamiento de la consulta, que quiere decir que el cliente hace la consulta al servidor DNS del ISP y el servidor DNS del ISP reenvía esa consulta hacia el equipo GSLB. El equipo GSLB, dependiendo del análisis que se tenga, de la red, entonces va a responder la consulta DNS con IPs de este data center o con IPs de este otro data center. Para esta infraestructura tenemos un detalle entonces de cómo lo hemos configurado, y es una red de internet, una nube de internet que es la red 192.168.253.0, donde el cliente, muy importante esta dirección para ahora que veamos el demo, el cliente es la dirección .100 y el servidor del ISP es la dirección .200. También tenemos entonces un data center principal con un firewall que tiene la dirección .10 y un data center alterno con firewall dirección .20. Aquí en este data center, miren que la red que se encuentra en el data center principal es la red 172.16.1.0 y la red configurada para el data center alterno es la dirección 10.1.1.0. Eso quiere decir que no es mandatorio que ambos data centers tengan igual direccionamiento de red. ¿Qué más podemos observar? Que en el firewall se tienen dos NAT, el NAT del puerto 53, recordemos, este es un DNS, la consulta que hace el query que hace el cliente hacia el servidor puerto 53 es reenviada a través de una publicación en el firewall y esa consulta va a llegar finalmente al servidor GSLB o al equipo GSLB. El equipo GSLB hace la respuesta al servidor del ISP, al servidor DNS, y él a su vez hace la respuesta al cliente. De esa manera entonces es como se va a garantizar la disponibilidad. También sobre el firewall se tiene un NAT en el puerto 80 que es ya el NAT de la publicación del servidor. Ya es un NAT normal que publica el servicio tanto en data center principal como en data center alterno. Miremos la configuración que se ha hecho en el servidor DNS del ICP. Miren que se ha creado un subdominio cuyos name server están apuntando a las dos direcciones que son estas, GSLB1, GSLB2. Son las dos direcciones públicas para nuestro esquema de laboratorio, las dos direcciones públicas que reciben los queries DNS. Permítanme, me regreso al esquema. Esas dos direcciones están una publicada sobre este firewall y la otra publicada sobre este otro firewall. Entonces las consultas que son reenviadas llegan a este firewall a través de la dirección, sería la 11 para este firewall y la 22 para este otro firewall, y esas consultas van a ser reenviadas hacia el módulo o hacia el equipo GSLB. Y además sobre el servidor DNS del ISP se ha creado un CNAME. Antes www.abc.com su resolución era realizada con un registro tipo A que estaba en este servidor y apuntaba a una dirección específica. Ahora es un CNAME para que esa query DNS sea reenviado a los GSLB. En los GSLB se tienen dos registros A, que son el 12 y el 22, data center principal, data center alterno, y que se le entregan al usuario dependiendo de las políticas que estén configuradas en ellos o dependiendo de las condiciones del data center. Ahora miremos cómo sería el esquema de failover. Lo que se espera es esto, que cuando este data center se caiga por alguna situación, entonces los usuarios ahora sean redireccionados a un data center alterno, que sería el que tenemos acá. Ese es el esquema. Ahora, no necesariamente es que el data center esté caído. Puede ser que no reúna las condiciones saludables de operación
o que se haya caído exclusivamente el servidor, o que se haya caído su base de datos, o que su backend no esté funcionando bien. Cualquier otra condición, el GSLB está en capacidad de hacer el respectivo análisis y establecer un esquema de failover para que las resoluciones de nombres ya no sean hechas con la dirección pública de este data center, sino con la dirección pública del data center alterno. Un esquema que es muy usado es el esquema de data center alterno como backup. No todas las infraestructuras de red soportan un esquema activo-activo por causa de la replicación de la información. Por eso, generalmente para aplicaciones transaccionales se van a usar esquemas de failover de data center en configuración activo-pasivo. Quiere decir que solamente el data center secundario puede actuar cuando el data center primario se caiga o no reúna las condiciones de operación. Sin embargo, para garantizar que siempre el data center alterno esté en buenas condiciones de operación, algunas de las cosas que se podrían tener son las siguientes. Por ejemplo, la aplicación 1 está activa en el data center principal y pasiva en el data center alterno. Y la aplicación 2 se encuentra activa en el data center alterno y pasiva en el data center principal. Esto lo que permite es que todo el tiempo los data centers estén operando y que se pueda garantizar en la funcionalidad de uno y de otro data center. También se podría tener una aplicación de consulta cuya información no se replica en tiempo real, y ese tipo de aplicaciones de consulta los usuarios van a poder entrar al mismo tiempo a cualquiera de los data centers y aprovechar la infraestructura de red y no simplemente tener una infraestructura muerta esperando a que otra se caiga. Ahora vamos a mirar un demo, el video que hemos preparado para mirar cómo opera precisamente esta infraestructura. Nuevamente entonces estamos describiendo aquí en este demo, en este video estamos describiendo la infraestructura que les he presentado hace un momento con cómo están distribuidos los direccionamientos de red que se tienen en cada uno de los data centers, cómo está todo el esquema de red. Eso es lo que estamos mirando allí. También lo que les había comentado acerca de las modificaciones que se hacen en el DNS del ISP. Ahora vamos a mirar entonces la configuración. Este que están viendo en pantalla es el equipo de prueba que tenemos creado. Observen lo que se había dicho. Este es el equipo con dirección .100, 192.168.253.100 y que tiene configurado el DNS del ISP para este demo, que es el .200. Eso es lo que se tiene sobre este equipo de prueba, el equipo cliente que va a hacer las invocaciones. Entonces, miremos que cuando hacemos la invocación www.abc.com, la primera invocación la tenemos que se hace desde el equipo cliente. Este es el servidor DNS y se hace, perdón, este es el servidor de aplicación y se hace al data center principal. Y cuando hago una nueva consulta del mismo sitio web, a www.abc.com, observemos que esta consulta está siendo llevada a un data center alterno originada también del mismo equipo. Esto es un esquema de balanceo de data centers en activo-activo. Miren, vamos a hacer un NS lookup. ¿Cómo son las consultas? Ese NS lookup está siendo enviado hacia el servidor del ISP para este ejemplo. Y observemos que las consultas DNS van a ser resueltas de manera alterna. Observen que quien resuelve es el servidor DNS y el servidor DNS está resolviendo con, eh, con direcciones de la dirección 12 y la dirección 22. ¿Sí lo ven? Es un tema activo-activo. Las dos direcciones de los dos data centers. El color azul y verde es pues para diferenciar los dos data centers. Esta es la configuración del GSLB que se encuentra en el sitio principal. Miremos que allí están matriculados los dos data centers y ambos se encuentran arriba. Y este es el GSLB del sitio alterno donde se encuentran también los dos data centers y se encuentran arriba. Eso es lo que permite que las consultas sean enviadas a uno y a otro data center, que ambos se encuentran arriba. Ahora, ¿qué pasa en el esquema de failover que hemos visto? Entonces, lo que hemos visto en la gráfica es el usuario va a ser ahora direccionado hacia el data center alterno. Para ello tenemos que verificar las condiciones. Entonces, miren, cuando se cae ese data center alterno,
principal, miren que es evidenciado en los GSLB, y entonces ahora las consultas de DNS van a ser resueltas solamente con la dirección del data center alterno, porque el data center principal se ha caído, y podemos ahí hacer múltiples consultas y vamos a ver que siempre las consultas van a ser con la dirección IP pública del data center alterno, contrario a lo que sucedía antes. Y miremos entonces cuando yo hago ahora la consulta al sitio, miren que soy redireccionado al data center alterno. ¿Por qué? Porque el data center principal se cayó. Algo pasó, no reunió las condiciones, lo que se está evaluando no fue suficiente y entonces está caído. Y luego entonces miren, cuando ya el data center se repone, cuando las condiciones son nuevamente óptimas, miremos en ambos equipos GSLB, ambos se dan cuenta de que las condiciones son óptimas. Y entonces nuevamente las resoluciones DNS van a ser, por las políticas de activo-activo, van a ser enviadas a uno o a otro y a otro data center al mismo tiempo. Unos usuarios son data center, otros usuarios van a ser resueltos con contestado el query DNS con la dirección del data center alterno. Ahora, ¿cómo podemos nosotros ahora operar un data center activo pasivo? Entonces quiere decir, ambos data centers están arriba, ¿cierto? Pero uno de ellos es pasivo y el otro activo. Entonces esto se hace, aquí estoy mostrando más o menos cómo se hacen las configuraciones, y observen que estoy en el data center principal y lo que voy a hacer es que la aplicación, el app web DC2, la voy a colocar como backup. Entonces solamente va a estar en un esquema standby. Entonces la he colocado como backup y vamos a ver lo que opera. Ahora, eso hay que hacerse en ambos data centers. Y observen ahora que la política que se tenía configurada aquí, que era el ejercicio que veníamos haciendo, estaba como round robin. Ahora quitamos el round robin y este esquema va a trabajar como activo pasivo, como backup. Y lo mismo tenemos que hacer en el data center alterno, y es modificar la configuración y cambiar para que el data center 2, que también, porque en ambos sitios se tienen que matricular los dos data centers, el data center 2 entonces ahora esté como backup, se matricula como backup, y luego entonces es como va a estar operando. Aquí también entonces vamos a ir ahorita a modificar la política que estaba operando también en round robin y se va a cambiar a que sea activo standby. Aquí donde entramos vamos a modificar la política, quitamos el round robin y aquí para que todo quede configurado. Ahora, importante, no es como el ejemplo anterior, que uno estaba caído, el otro arriba, no. Aquí es ambos están arriba, pero solamente se resuelve con la IP del data center principal. Si yo hago varias consultas, varios queries DNS, siempre me va a seguir resolviendo con la IP del data center principal, porque el data center alterno está como cap. Pero si el data center principal se cae, entonces ahora sí se va a ocurrir el fenómeno o la condición de failover, y que fue lo que mostramos anteriormente. Miren, hagamos la prueba, como a dónde estamos yendo en este momento. Observen, vamos a ir al data center principal. Y si sigo haciendo más consultas, siempre me va a llevar al data center principal. A menos que entonces se caiga el data center principal, que es este ejemplo nuevamente como si fuera un failover. Entonces cuando se cae el data center principal, entonces nuevamente vamos a ser redireccionados al data center alterno. Esto lo que estamos mostrando ahí es que el data center se mostró caído en ambos sitios, y observen la resolución es con el data center alterno. Entonces este es el esquema de failover combinado con activo standby. Entonces siempre activo el primario y el secundario como acá, pero si se cae el primario, el secundario entra a operación y empieza a resolver de esa manera. Y cuando ya el data center principal se recupera, entonces observemos que nuevamente yo voy a ser redireccionado hacia el data center principal, manteniendo la operación como había sido configurada desde un comienzo. Yo puedo seguir haciendo allí múltiples consultas y siempre voy a ir al data center principal, porque el esquema que estoy trabajando es un esquema de activo pasivo. Entonces es más o menos lo que tenemos nosotros allí. Recuerden que pueden conseguirnos
visitando www.a10network.com. Están mis datos en pantalla. Pueden enviarnos un mail a jgiovanni@a10network.com o marketing-latam@a10network.com. Para solicitar más información pueden descargar un demo de nuestro sitio web para hacer las pruebas respectivas, o se contactan con nosotros y agendamos algún demo según las necesidades que ustedes tengan. Estamos nosotros para ayudarles en el desarrollo de sus infraestructuras de red y contribuir a este concepto que es tan importante como la continuidad de la operación en nuestros negocios. Nuevamente, muchas gracias por la atención.